¿Qué tal? Muy buena noche, buen día, depende desde dónde y en qué plataforma nos acompañen. Gracias por estar con nosotras como cada jueves. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema que es totalmente cotidiano y de tan cercano, pues ni siquiera lo pensamos. Lo damos prácticamente por un hecho. Hace poco más de un año, cuando nuestras vidas cambiaron ante la llegada de ese enemigo invisible llamado SARS-CoV-2, pues nuestros espacios cercanos, particularmente la casa, se transformaron radicalmente y adquirieron un valor impensable, un uso, una interpretación distinta. Y en medio de todo ello, pues nos volvimos en algunos casos cuidadoras de nosotras mismas, de nuestras familias, de nuestros adultos mayores. Y esa labor, aunque es poco reconocida en el terreno productivo, es ya motivo de discusiones en espacios como la ONU o la CEPAL y también motivo de censos como el que en su momento ha arrojado el INEGI. Desafortunadamente, el tema de los cuidados en el hogar y sobre todo en estos tiempos de pandemia ha recaído básicamente en las mujeres a quienes se les ha delegado el trabajo de cuidado al interior de los hogares. Incluso en ocasiones se les ha impuesto pues con carácter de obligatoriedad. Así es que hoy vamos a hablar de este tema que estoy segura despertará mucho interés y varias preguntas en ustedes, porque nuestras invitadas de hoy son dos extraordinarias mujeres que estudian de cerca el tema de los cuidados. Muchas gracias, Angélica Dávila, gracias por estar aquí con nosotras, te doy la bienvenida. Tú tienes pues un buen rato estudiando el tema de los autocuidados, ya nos dirás cuál es tu especialidad y además pues eres integrante de este seminario Sociología de los Cuidados, ¿no? Que me llamó mucho la atención el título en el Instituto Mora. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Jacaranda, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí contigo discutiendo este tema que en cualquier momento de la vida es súper importante, pero como bien dices, durante la pandemia, con todos los cambios que ha involucrado, con toda la centralidad del concepto de cuidado que se ha tomado como forma de gestionar la crisis, pues es todavía más importante hablar sobre este tema. Así es. Pues muchas gracias. Bienvenida, Angélica. Y Laura Ramírez, quien tiene un máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente colabora en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, en el que justamente están trabajando todo el tema de la situación de los cuidados y del trabajo doméstico remunerado. Muchas gracias, Laura, bienvenida. Hola, Jacaranda, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. También extiendo pues un saludo a todo tu auditorio. Y Angélica, qué gusto que podamos hoy reunirnos para hablar de este tema tan importante. Así es, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar, Angélica, si me permites, contigo, pues por lo más básico, ¿no? El cuidado doméstico como tal tiene definiciones muy precisas. ¿Podrías compartirnos, por favor, qué significan los cuidados desde el terreno de la sociología? Claro, Jacaranda. Bueno, hay muchísimas definiciones sobre los cuidados o el cuidado dependiendo del enfoque teórico o dependiendo de la disciplina o incluso dependiendo desde el ámbito social donde se esté discutiendo. Pero en términos generales muy amplios y como una muy buena forma de introducirnos en el tema, podríamos comprender a los cuidados como todas esas actividades, relaciones y prácticas humanas que tienen como fin mantener, reproducir y sostener nuestras vidas individuales o nuestras vidas colectivas, ¿no? En ese sentido, en la práctica del cuidado tan cotidiana, en realidad lo que estamos reproduciendo es nuestra propia existencia en un montón de dimensiones y estamos reproduciendo la sociedad en su conjunto. Ya. Ahora, Laura, es una actividad que es realmente muy importante, pero muy poco valorada, ¿no? Prácticamente se ha convertido en un trabajo, pues llamémosle de subordinación, y como lo decía yo al inicio, somos las mujeres quienes pues tenemos ese rol casi asignado. Laura. Sí, de hecho, justamente ahorita en la introducción que diste al tema tocaste el tema de las encuestas, que es a través de ellas como podemos conocer la realidad de los cuidados en México, ¿no? Y justo en ese sentido quisiera mencionar una en particular que se llama la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. Es una encuesta que se realiza no muy seguido. Los datos más recientes que tenemos son de 2017 y en ellos podemos conocer un poco cómo se está distribuyendo la carga de los cuidados de dos grupos particulares, de la primera infancia, niños y niñas de 0 a 6 años, y de personas mayores con algún grado de dependencia. Y los datos que arrojan estas encuestas pues son bastante reveladores de esta situación que bien comentabas. Cuando
el 68% de los niños y niñas en México son cuidados por su mamá, así de cajón. Y cuando ella sale a trabajar, el 13% son cuidados por su abuela, por ejemplo, ¿no? Continuando con esta feminización del trabajo de cuidados. En cuanto al cuidado de personas mayores, la encuesta no nos permite diferenciar por género, pero lo que sí es que se refuerza esta idea de la familiarización del trabajo de cuidados también, ¿no? Estamos hablando de un 81% de personas mayores en situación de dependencia que son cuidados por un familiar, ya sea que vive en el mismo hogar o que vive en otro, pero bueno, va al hogar de esta persona mayor a cuidarla. Y una situación que no quiero dejar de señalar es que esta misma encuesta también nos habla de aquellas personas mayores que aún en necesidad de ayuda por algún tipo de limitación, ya sea motriz, para comer, para vestirse, el 13% de las personas mayores en México no reciben un cuidado. En realidad se trata de que ellas mismas subsistan. El autocuidado, ¿no? A pesar de estas grandes limitaciones que puede representar el ya no poder caminar por sí mismo, el ya no poder vestirse, el ya no poder comer por sí mismo. Claro, ahora ese es un gran tema y acabas de poner el dedo en la llaga, Laura, porque pues justamente hay, digamos que pocos espacios que realmente den apoyo, como tú dices, o a adultos mayores o a cualquier otra persona, o sea, el Estado en sí no se hace cargo, digamos, de esto y entonces pues recae justamente en las familias. Pero déjame, antes de seguir hablando sobre todo este tema que de alguna manera nos lleva a hablar de la falta de políticas públicas. Angélica, yo sé que es obvio, pero de alguna manera el tema de los cuidados, ¿qué es a lo que refiere específicamente? Bueno, decías... ¿Qué actividades? Por ejemplo, concretamente, dependiendo de cómo estamos definiendo la categoría de cuidados, podríamos hablar de cuestiones muy amplias, ¿no? Por ejemplo, el cuidado que se brinda en la salud, en las escuelas, en la seguridad social y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya o en los hogares, ¿no? Pero de manera más concreta podríamos hablar de esos cuidados que les llaman directos, que tienen que ver con una relación cara a cara en la manutención, en el cuidado, en la atención de personas dependientes o incluso de personas no dependientes, por ejemplo, en México y en cualquier otro país del mundo. Mucho del cuidado que brindan las mujeres incluso está dado a personas no dependientes, como pueden ser sus esposos o sus parejas. Y también puede haber una serie de cuidados indirectos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer todas las actividades del hogar, ¿no? O sea, hacer el supermercado, limpiar la casa, pensar qué comer, ¿no? O sea, hacer la limpieza y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad los cuidados son muy amplios. Últimamente se está intentando pensar como definiciones más amplias, donde el cuidado no solamente está dado a esta atención de personas dependientes, que es muy importante, sino que también está intentando pensarse incluso como una forma de sociabilidad, ¿no? Una forma que da cuenta de esa producción de bienestar que podemos tener en diferentes relaciones sociales, pero que también da cuenta de la interdependencia, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos ahora en la pandemia, puede haber tipos de cuidado que son directamente sobre personas que ahora están padeciendo COVID u otro tipo de enfermedades, pero incluso puede ser una noción de cuidado tan amplia como lavarte las manos, usar cubrebocas, ¿no? Entonces, en realidad abarca una amplia gama de actividades. Ya, déjenme compartir con nuestra audiencia que yo tuve la oportunidad de estar con ustedes dos en un conversatorio en el que yo me fui enterando de todo esto porque justamente saber que el tema de los cuidados ya merecía de una categorización que incluso pues estaba ya considerado por la ONU, por la CEPAL, pues para mí fue sorprendente en muchos sentidos, ¿no? Este tema, digamos, de una encuesta a nivel nacional de cómo se están distribuyendo las labores del hogar, pues me pareció realmente muy importante. Y una de las cosas, Laura, que por ahí yo les escuché a ambas, es que hay un observatorio en la CEPAL, si no mal recuerdo, observatorio COVID-19, en donde se registraban 35 medidas en materia de cuidados en toda la región de América Latina. ¿Es así o me equivoco? Sí, efectivamente es así. ¿Qué es ese observatorio? Sí, este observatorio.
Pues a partir de que la pandemia por COVID-19 llega a azotar la región de América Latina y del Caribe, la CEPAL genera este mecanismo para ir monitoreando qué acciones de política pública iban implementando cada uno de los países miembros de la CEPAL para ver, pues para tratar de disminuir los efectos de la pandemia, ¿no? Efectos económicos, efectos laborales, efectos de cualquier índole. Es un observatorio que se puede consultar en internet. Si ustedes ponen CEPAL, Observatorio COVID 2019, es la primera que les va a aparecer, y es muy interesante. Es la verdad un mapa interactivo en el que tú puedes ir dando clic y viendo qué ha hecho cada uno de estos países en materias de seguridad social, de empleo, economía, etcétera. Y justo lo que llamaba la atención al momento de revisarlo es que sí, efectivamente, en total solo hay 35 medidas implementadas por los países. Entre ellos podemos encontrar Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, México incluso, ¿no? El país que más medidas lleva a cabo fue Argentina, 12 si no mal recuerdo, y México solo 2, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que pues dice bastante si contrastamos, por ejemplo, que estas 35 medidas en toda la región para tema de cuidados, cuando, por ejemplo, para protección del empleo me parece que fueron unas 210, entre 210 y 220, por ejemplo. Entonces, pues eso nos dice mucho de cómo está la situación. De estas 35 medidas que tú estás mencionando y que pues México solamente implementó dos, ¿a qué se refieren, Laura? Se refieren a aquellas pues acciones de política que los gobiernos permitieron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la CEPAL contabilizaba a estas dos acciones en materia de cuidados, un seguimiento a personas mayores que viven solas. Entonces se les dio seguimiento pues para tratar de ver cuáles eran sus necesidades en cuanto al COVID. Y en segundo lugar, también una campaña de concientización de la posibilidad de redistribuir el trabajo de cuidados al interior de los hogares. Pero, por ejemplo, países como Argentina decidieron hacer políticas, a mi parecer, un poco más ambiciosas. Y, por ejemplo, decidieron mantener abiertos lo que aquí en México conocemos como CENDIs, Centros de Desarrollo Infantil, y abiertos en el sentido de que evidentemente los y las menores no podían quedarse ahí a recibir los cuidados, pero sí, por ejemplo, podían ir a recibir la comida que normalmente cuando son cuidados en estos espacios pues reciben, ¿no? Diariamente. Entonces me parece que ese tipo de medidas pudieron en cierta medida aligerar la carga del trabajo de cuidados en los hogares argentinos, por ejemplo. Ya. Pues permítanme hacer una muy breve pausa porque después de ella quisiera yo conversar con ustedes de pues este trabajo, ¿no? Digamos que de alguna manera pues lleva a procurar beneficio, a procurar una serie de bienestar en las familias, a nosotros como seres humanos, pues prácticamente estos sistemas capitalistas lo han borrado completamente, haciendo que esto parezca realmente improductivo, que no genera ganancias. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos un buen tema para poder analizar, así es que si me permiten hacemos una muy breve pausa y regresamos aquí a Debate 22. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre
Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En el PRI, queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Regresamos aquí a Debate 22, repensar lo doméstico en tiempos de pandemia. Estamos conversando con Angélica Dávila y Laura Ramírez. Angélica, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, digamos, de todo lo que significa pues el tema de los cuidados, ¿no? En las casas, y les escuché que ustedes habían planteado que se está creando un sistema nacional de cuidados aquí en México. ¿Podrías explicarnos de qué trata esto? ¿Cómo se va a implementar? ¿Hay alguna secretaría? O sea, ¿cómo se va a hacer esto? Es un proceso que todavía está, bueno, más bien un proyecto que todavía está en proceso y que más bien habría que pensar, bueno, que está en la Cámara ¿de Diputados? Sí, en la Cámara de Diputados recién es una reforma al artículo 4 constitucional y 73 que se aprobó en noviembre. Entonces, más bien, todavía no hay como toda una idea de cómo implementarse, sino que está sobre todo en el ámbito del diseño y de la aprobación legislativa, ¿no? Un poco la idea de esto es primero como poder reconocer al cuidado, no solamente como una práctica que reproduce la vida, sino también como una práctica que refiere a un problema de interés público y que refiere a un bien público, ¿no? Y en ese sentido el Estado, esta propuesta de reforma constitucional, justamente lo que está buscando es reconocernos a todas las personas como sujetos de cuidado digno, pero también como proveedoras y proveedores de cuidado digno, ¿no? Entonces recién es un proyecto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que está a la espera de aprobarse en la Cámara de Senadores y que intenta también garantizar como el tiempo propio de las mujeres a brindar cuidados, ¿no? Y que la manera concreta en la que tendría que implementarse es a través de un sistema nacional de cuidados, entendido como un sistema amplio institucional de provisión de servicios públicos de cuidados a población prioritaria, pero todavía está en el ámbito de la implementación, de aprobarse incluso legislativamente y de saber qué impacto tendría tanto en una reformulación institucional como más práctica. Ya. Laura, no sé si ustedes participaron, o sea, ¿de qué se trata? ¿Qué propone exactamente esta iniciativa que está todavía por aprobarse? O sea, se aprobó en la Cámara de Diputados, entiendo, hay una iniciativa ya y luego va a la Cámara de Senadores, o sea, ya es un proyecto de ley, ¿no? Pero ¿qué involucra exactamente, Laura? Sí, este proyecto quisiera empezar señalando que es interinstitucional. Llama mucho mi atención que está involucrando a varias de las secretarias del Estado, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría de Mujeres, evidentemente, el IMSS, el ISSSTE,
bienestar, incluso cultura, por ejemplo, ¿no? Que me parece muy interesante que también ya esté metida en estos temas. Y bueno, como bien señalaba ya Angélica, este sistema está pensado para construirse sobre 4 pilares, ¿no? Principalmente. Uno, como bien decía ya Angélica, pues es ampliar la cobertura de los servicios que existen o crear nuevos servicios, ¿no? Para poder cubrir con las necesidades de cuidado de las poblaciones prioritarias. Ese es otro de los pilares, ¿no? Tratar de llegar principalmente a aquellas personas que requieren de cuidados como con mayor intensidad. Que, si me permites el pequeño paréntesis, me parece muy prudente, ahora que contamos con los datos más recientes del censo que realizó INEGI de 2020 de población y vivienda, pues sí me parece interesante señalar que estas poblaciones, por ejemplo, la primera infancia, ¿no? 0 a 6 años, ahorita son 14 millones de niños en todo el país. Personas mayores, es decir, de 60 en adelante, son 15 millones en el país. Y personas con discapacidad y limitaciones, la cifra asciende a 20 millones a nivel nacional. Entonces, sí me parece que es importante priorizar a estos grupos poblacionales y que el reto es enorme, ¿no? Frente a estas cifras, el reto es bastante ambicioso. Por otro lado, otro de los pilares en los que se sustenta este sistema es en la promoción a la redistribución. Como mencionábamos al inicio del programa, pues actualmente el cuidado está recayendo en los hogares y en las mujeres de los hogares. Entonces se busca un impulso a que esta responsabilidad sea compartida, ¿no? Sea compartida por el Estado, por el mercado, por las familias y por la comunidad. Y por último, también se impulsan medidas que permitan la conciliación familiar y laboral, ¿no? Que me parece también fundamental que en ocasiones contar con un empleo remunerado pues dificulta en algunas ocasiones el poder otorgar cuidados a nuestros seres queridos. ¿Cómo el otorgar remunerarlo? O sea, ¿te refieres a que este proyecto no contempla la remuneración? O perdón, ahí no entendí bien. La verdad no tengo todavía noción si se planea alguna remuneración, algún tipo de pensión o algo, pero sí medidas que permitan conciliar la vida personal con la vida laboral, ¿no? Ampliar las licencias de maternidad o de paternidad, ¿no? Ampliar los permisos para dar cuidados en cuanto a tiempo, más que nada. Ya. Angélica, ustedes que han estudiado, y ahorita de hecho vamos a hablar sobre este seminario Sociología de los Cuidados, que me parece muy interesante, pero tú que has estado muy metida en todo esto, ¿cómo te imaginas o cómo crees que pudiera realmente aterrizarse un proyecto tan grande, tan ambicioso como este de un Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué te imaginas? ¿Qué tendría realmente que suceder para redistribuir el trabajo, que no esté solamente estereotipando, cargando la mano a las mujeres? Angélica. Es un cambio. Justamente una vez platicando con Laura, estábamos hablando que lo que propone esta reforma constitucional es muy ambiciosa, ¿no? Primero, implica la posibilidad de que todas las personas asumamos y podamos reclamar en algún momento que somos sujetos dignos de cuidado, ¿no? O sea, imaginémonos simplemente estar en un momento de enfermedad y de pensar el cambio cultural que implicaría pensar que cuando tú te enfermas puedes acudir a una institución no solamente por asistencia de salud, sino para que te provean de tus cuidados cotidianos, ¿no? Entonces, para empezar, hay un cambio cultural, ¿no? De revalorizar el cuidado como una mediación social básica de producción de bienestar, y donde tú puedes asumirte que tienes un montón de situaciones y un montón de etapas de tu vida donde pudieras reclamar cuidado, y que eso no tendría que venir solamente de tu familia o de las mujeres de tu familia, ¿no? Después hay otro cambio cultural muy importante que tiene que ver con la distribución de los roles de género, donde pensar que eso no es una actividad básica de las mujeres, ¿no? Incluso había unas académicas que decían, habría que hacer todo un trabajo conceptual, todo un trabajo social, todo un trabajo cultural, donde se explique que el cuidado no es una esencia, ¿no? Que la disposición a cuidar no es una esencia ni es una naturaleza de las mujeres, sino que es una experticia, ¿no? Además de un saber, una experticia que se va aprendiendo, que se va inculcando, y como decías al principio, que se va volviendo una obligación, ¿no? Entonces, culturalmente implica un montón de cambios arraigados en las instituciones más importantes de la sociedad, ¿no? Políticamente implicaría repensar un Estado totalmente distinto. Yo he seguido los cambios de cuidados al final de la vida, y al final la propuesta estatal devuelve a las familias el cuidado, ¿no? Desde sus enfermos
de sus enfermos crónicos y terminales. Pero, por ejemplo, en esta reforma de ley, la idea de la responsabilidad estatal que se está planteando en esta reforma de ley es muy importante, ¿no? Incluso devuelve a una idea de un Estado sumamente responsable y un Estado casi benefactor que se hiciera cargo de las necesidades básicas de la vida, ¿no? Entonces ahí hay un cambio político e institucional que por lo menos conceptualmente o por lo menos en las definiciones implicaría una reformulación de las instituciones públicas, ¿no? Ya no solamente de gestión de los problemas y de distribución de las gestiones de los problemas, sino que sobre todo implicaría un cambio en el que el Estado tendría que redirigir varias de las lógicas de sus políticas sociales en un contexto donde claramente cada vez se ve más una lógica de desresponsabilización estatal, ¿no? Y por último, iniciativa, wow. Y por último implicaría pensar los presupuestos, ¿no? O sea, cómo se distribuyen los presupuestos, de dónde surgen más presupuestos, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en noviembre que se aprobó en la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley, lo que estaba, o sea, se aprobó tal cual sin un presupuesto, sin una asignación de presupuesto nuevo ni ninguna asignación de tramo institucional nuevo, ¿no? Pero recién los diagnósticos que se han hecho sobre las provisiones estatales de cuidado dijeron, si no se asigna más presupuesto, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces implica una reformulación del papel del Estado en el bienestar social, una reformulación del género y una reformulación de pensar que somos sujetos dignos de recepción de cuidados. No, pues vaya, proyecto realmente se antoja titánico, porque bueno, pues estamos hablando incluso de un cambio de modelo. Laura, ¿esto se planteó recientemente con este gobierno o ya venía trabajándose? ¿Cómo se dio esta iniciativa, este proyecto de ley? Yo tengo entendido que, pues en realidad la discusión es bastante nueva. Me parece que empieza 2018, 2019, más o menos por ahí. No digo que antes no hubiera algunos esfuerzos o algunas iniciativas, pero pues de cierta manera desarticuladas, ¿no? Y es hasta hace poco, 2018, 2019, que se empieza a dar un impulso importante al tema. Y me parece que, como bien señalas, esto va para largo. Claro. El acceso que haya información pública de cómo va avanzando esta propuesta del proyecto del Sistema Público de Cuidados nos dice que a lo mejor alcanza a estar listo hasta 2024, 2023, 2024. Entonces aún queda mucho camino por recorrer. Pues bueno, mientras está listo esto, hay un seminario Sociología de los Cuidados que ya se cerró, porque entiendo, Angélica, que pues tuvieron ahí una gran demanda. Cuéntanos de qué trata este seminario. Yo vi el programa y realmente es muy sorprendente. ¿Por qué no nos compartes, por favor, con nuestro público esto que se va a ver en el seminario ahí en el Instituto Mora, Angélica? Bueno, es un proyecto nuevo, recién inició el lunes, y es una iniciativa de la Maestría en Sociología Política del Instituto Mora por comenzar a pensar, bueno, ya hay algunos investigadores e investigadoras que han tratado el tema, pero por inaugurar un espacio institucional para repensar teórica, conceptualmente, también con algunos casos de estudio sobre el problema de los cuidados, ¿no? La gran pregunta que atraviesa este seminario es, ¿por qué si los cuidados son tan importantes? ¿Por qué si la reproducción de nuestras vidas a nivel individual y a nivel colectivo son tan importantes? ¿Por qué los cuidados son tan poco atendidos, tan poco valorados, tan poco visibilizados, tanto en la casa como en el Estado, como en el mercado, como en la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa para que nadie les tome importancia? Pero no solo qué pasa para que no les tomen importancia los cuidados, sino cómo se está organizando la sociedad para que las personas que cuidan tengan altos costos en sus vidas cotidianas, en sus proyectos de vida, en sus tiempos, en sus cuerpos, en su salud, ¿no? Entonces, un poco este seminario que está enmarcado en la sociología política, pero que en realidad toma cualquier otra disciplina, es un esfuerzo también por encontrar a diferentes personas con diferentes trayectorias, ya sea en la administración pública, ya sea también en la academia, ya sea en la sociedad civil, para hacer esta pregunta y tratar de resolverla primero conceptual, teóricamente, pero después pensar cómo de ahí se empiezan a tejer hilos, acciones, propuestas, apuestas con otros espacios de la sociedad para que las discusiones tengan pues un efecto, ¿no? Ya, pues Laura, Angélica, de verdad quiero agradecerles, como siempre me quedo muy, muy gratamente sorprendida con todo lo que comparten ustedes, pues de un tema que, como yo decía, damos por hecho, ¿no? Es algo que hacemos ya de manera cotidiana y de pronto pues no reflexionamos en todo esto, así es que estaremos muy pendientes de este proyecto, de esta iniciativa de ley.
y vamos a ver de qué trata esto que realmente se antoja pues titánico. Muchas gracias de nuevo a las dos y hasta muy pronto. Gracias, Angélica, y gracias, Laura. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta emisión de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves, como ustedes saben, en punto de las 9 de la noche. Bien pueden ver este programa en nuestra página de YouTube a través de N22 Digital. Nos vemos, descansen.